También esto como una fortaleza más. A lo largo de su mediocre gobierno han surgido brotes de inconformidades de San Quintín, donde sus socios, como los Valladolid, cobran como funcionarios de primer nivel, pero mantienen a los jornaleros agrícolas en la miseria. Hasta Mexicali, donde su famosa ley de aguas causó un profundo rechazo por su afán de otra vez de hacer negocio, esta vez dotando de un acueducto a la cervecera Constellation Brands. Para presumir logros en los informes anuales, Vega de la Madrid invoca a cifras de empleo y de inversión extranjera, pero estos datos son tan relativos que no soportan un análisis profundo. Olvida decir que muchas inversiones se han retirado por falta de infraestructura y de seguridad. Tanto se ha agravado la inseguridad que los directivos extranjeros son escoltados desde la ciudad industrial en Otay hasta la garita de San Isidro. En pocas palabras, presume de una inversión extranjera a costas de brindarles la seguridad que le debe dar a todos los bajacalifornianos. Las ocurrencias no acaban ahí, pues en el seno del mismo desayuno, el gobernador dice que le preocupa tanto la inseguridad que hasta le quita el sueño. Y eso que tiene policías que lo cuidan a él y a su familia y a todas sus propiedades las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Yo le diría a la autoridad, ellos andan blindados, ellos están patrullas, ellos están choferes, ellos están seguridad personal. Más que nada lo que yo siento es que ellos deben sensibilizarse a lo que nos está pasando. Francisco Vega es un mandatario que gobierna sin cerebro, que en un discurso de arranques de oratoria quiere convencernos de sus buenas intenciones cuando en realidad nos ha cortado de tajo la seguridad y el progreso de Baja California. Y por eso confirmo que a diferencia del personaje del Mago de Oz, este espantapájaro nunca logró conseguir su cerebro. PSN, primer sistema de noticias. Plural. Todas las voces, todas las ideas. Buenas tardes, ya estamos en Plural, el programa donde se escuchan todas las voces y todas las ideas. Mi nombre es Pablo Yáñez y como siempre nos acompaña nuestra amiga Alejandra Rochin. Alejandra, buenas tardes. Hola, buenas tardes Pablo, estamos hoy en una edición más de su programa Plural. Quisiera presentar el programa diciendo el tema del que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de la revolución bolchevique o la revolución rusa, el centenario que se da a partir de estas fechas, el 7 de noviembre. El 7 de noviembre en nuestra, pero hay una pequeña confusión de fechas, como que se da el 25 de octubre o el 7 de noviembre, Pablo. ¿Nos puedes explicar? Dependiendo del calendario, bueno, antes de eso, nomás para recordar que nos pueden ver en el 87 de Easy, escuchar en la 1030 M de radio y en internet para todo el mundo a través de www.pcn.si. Bueno, la revolución de octubre, como bien señalas, tiene el problema que hay una confusión con los calendarios, porque nosotros utilizamos el calendario gregoriano y
En Rusia, antes de la revolución, utilizaban el calendario juliano, que lo aplicó el zar más grande para ellos, para los rusos, Pedro el Grande. Y en el calendario juliano, cuando ocurre la revolución, es el 25 de octubre. Y en el resto del mundo, en Occidente, que utilizamos el calendario gregoriano, era el 7 de noviembre. Por eso la revolución bolchevique se le dice la revolución de octubre, también se le conoce. Alejandra, ¿quiénes son nuestros invitados del día de hoy? Hoy tenemos dos invitados. Tenemos a Raúl Herrera, que es internacionalista por UABC, y tenemos a Alfredo Morán, también historiador por la misma universidad. Alfredo Morán es militante del Partido Comunista de México, marxista-leninista, y de la organización de masas Frente Popular Revolucionario, que forma parte del Frente Único de Lucha en Baja California. Y Ángel Raúl, como internacionalista, pues es la máxima autoridad para hablar de Rusia en nuestra entidad. Así que a ambos le damos la bienvenida al programa. Alfredo, Raúl, bienvenidos. Muy buenas tardes, Pablo, Alejandra, gracias por la invitación. Bueno, el centenario de la Revolución Socialista de Octubre, la Revolución Bolchevique. ¿Por qué es muy importante hasta el momento este acontecimiento histórico? Es muy importante considerar, uno, que a finales del siglo XIX se iba empobreciendo cada vez más el campesinado, y sobre todo más cuando se iban migrando hacia la ciudad por la emancipación de siervos en 1861. Otra cuestión muy importante es que la creación del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso en 1898. En este año se iba creando una organización partidaria de marxistas, en la que posteriormente se crea la división entre bolcheviques y mencheviques. Esta división ideológica en el partido iba a crear diferencias y debate en cuanto a la cuestión del campesinado, a diferentes cuestiones de organización para crear una revolución en ese país. Y también otra cuestión importante es que en 1917, finalmente, con el estallido con la casi finalización de la Gran Guerra en Rusia. ¿La Gran Guerra cuál es, Alfredo? La Gran Guerra en 1914 a 1917, o sea, comúnmente llamada la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, o sea, la revolución bolchevique, la revolución rusa previa a la revolución socialista de octubre, ocurre en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Así es. Okay. Para irnos ubicando temporalmente. Así es. Esa guerra, por la gran matanza de campesinos que eran reclutados en el ejército ruso, fue creando condiciones de desmoralización. El pueblo se iba desmoralizando, por lo que finalmente el partido bolchevique, que ya se había creado con la salida del antiguo partido, el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, pues fue que finalmente Lenin lanzó las consignas por el pan y por la repartición de tierras. Era lo que quería realmente el pueblo ruso, particularmente los obreros y campesinos. Esos fueron, digamos, en general, los detonantes principales para el estallido de la Revolución de Octubre. Okay, gracias, Alfredo. Raúl, ¿por qué es importante a 100 años de la Revolución Bolchevique tratar este tema? ¿Cuál es su importancia como suceso histórico? Antes que nada, pues muchas gracias por la invitación, Pablo, Alejandra. Y bueno, es importante este suceso histórico debido a todas las repercusiones que tuvo no solamente en el Imperio Ruso, posteriormente en la Unión Soviética, sino en el mundo entero, ¿no? Fue el auge de una ideología completamente distinta a lo que se venía manejando en esos instantes en el mundo occidental, ¿no? Muy completa y diferente a lo que se vivía en Asia también. Marcó toda una división de diferentes situaciones, desde la entrada a la Primera Guerra Mundial por parte de Rusia, todos los acontecimientos que llevaron a Rusia al colapso y posteriormente la salida de la misma, el auge después del estalinismo, la Guerra Fría y anteriormente, bueno, el conflicto con Alemania y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es importante recordarlo, puesto que el comunismo y el socialismo no ha muerto, como muchos indican. El socialismo sigue vivo en diferentes partes del mundo, cada país dándole su toque
cultural, pero viviendo todavía hasta nuestras fechas, ¿no? Oye, Raúl, una pregunta para iniciar con la discusión. Sí. La revolución bolchevique, para ubicarnos junto con nuestro auditorio, no es la revolución que derroca al zar. Así es. Es decir, la revolución bolchevique es, pues más que una revolución como lo vemos de grandes cantidades de una guerra civil, como es en el caso mexicano, los acontecimientos concretamente los de octubre, no lo que siguió después, concretamente los de octubre de 1917 consisten en una toma del poder por parte de, como bien señala Alfredo, los bolcheviques, que eran el grupo mayoritario al interior del Partido Obrero Socialdemócrata ruso. Pero previamente, ¿cómo se derroca al zar en Rusia? Para la gente que no escucha, el zar, pues el monarca de ese país. ¿Qué es lo que hace que se derroque al zar y por qué los bolcheviques toman el poder meses después del derrocamiento del zar? Que hay gente que cree que Lenin, que dirigía a los bolcheviques, son los que derrocaron al zar, y no, ellos toman el poder meses después. No sé si Raúl, Alfredo nos pueden comentar al respecto. Bueno, primeramente en este año hay que ver un antecedente de la Revolución Socialista de Octubre, que es la Revolución de Febrero de 1917. En esa revolución es de carácter burgués. En ese acontecimiento, Kerensky, junto con el Partido de los Cadetes, fueron los que dieron un primer golpe al Imperio Ruso, pero no solamente ellos, sino junto con el pueblo en general, el pueblo obrero, el campesino. Pero el error de ellos es tratar de continuar la guerra que había querido cancelar el Imperio Ruso, continuar la guerra contra Alemania. Pero resulta que ellos no comprendieron los deseos reales del obrero y del campesino. Así que los bolcheviques, analizando la realidad, pues supieron ver desde el punto de vista del obrero lo que deseaban, es decir, pan y tierra y la paz. La paz en Rusia. Entonces Lenin lo que le proponía a los rusos en aquel entonces, obviamente sí era la creación de la primera revolución socialista, pero en concreto Lenin le ofrecía pan, porque no había comida, todo se iba para la guerra. Ajá. Tenían millones de soldados movilizados los rusos en la Primera Guerra Mundial, y la paz. El punto clave, si acababa la guerra iba a haber pan para repartir. La introducción del ejército de la Marina, que dieron un golpe culminante también en ese acontecimiento. La unión, es decir, el frente único en ese entonces entre obreros, campesinos, intelectuales, el ejército, fue lo que dieron el golpe no más al Imperio Ruso, sino a Kerensky y a los cadetes, que estaban financiados por Alemania, por Gran Bretaña, Estados Unidos. Es decir, no es algo muy diferente a lo que vemos actualmente en el mundo, con cómo los imperialismos tratan de repartirse territorios, transportar sus capitales, y pues, digamos, se recuerda ese acontecimiento también por el gran golpe, la gran fuerza de organización de los obreros para combatir estas fuerzas. Sí, es importante lo que mencionó Pablo, ¿no? Dejar muy claro que Lenin no derrocó al zar. El zar se derrocó a sí mismo con esa falta de toque que tenía con el pueblo ruso, ¿no? ¿Quién era el zar en esa época? ¿Qué fue el último zar? Nicolás II. Nicolás II. Para la gente Romanov. Para los jóvenes que nos escuchen, es de la familia Romanov. Muchos nos enteramos de la existencia de esta familia en una película llamada Anastasia, que tiene algo de fantasía y algo de verdad, pero digamos, es la familia Romanov a la que derrocan los padres de esta princesa Anastasia, Nicolás II. Así es. Ok, adelante. Bueno, los Romanov tenían 300 años gobernando Rusia, y en un principio la misma familia real no hablaba el ruso, hablaban ellos el francés. Eran una sociedad afrancesada, no hablaban el ruso porque lo creían plebeyo, entonces se lo dejaban a los rusos, ¿no? Hay una obra, me parece que de León Tolstoy, en donde una chica de la familia real rusa conoce a alguien
cantando una melodía en ruso y se llena de júbilo, ¿no? Entonces en ese momento hay mucha un choque cultural muy grande, pero muy bueno, ¿no? Pero esa es otra historia. Ahora, la gran diferencia que había de cultura entre la dinastía de los Romanov y el pueblo fue lo que fue generando esa revolución que terminaría teniendo su auge en 1917, ¿no? En primer lugar, los rusos tenían un sentimiento de nacionalismo muy grande después de la guerra con Napoleón. Fue el auge del Imperio ruso, pero posteriormente se fue desgastando por los excesos de la familia rusa, ¿no? De la familia de los Romanov. Un punto de inflexión muy grande que daría el inicio de la caída del Imperio de los Romanov fue la guerra con Japón, en 1905, me parece, donde la superioridad de Rusia, decía su zar, el padre de Nicolás II, decía que los japoneses eran inferiores y los llamaba incluso pequeños monos. Decía que no iban a poder ganarle nunca una guerra a un país occidental, por eso que tenían 35 años apenas de haber salido a la luz, ¿no? Es decir, lo contrario. Es decir, la familia Romanov, cuando derrocan al zar, viene de dos derrotas militares. Exactamente. La derrota frente al Japón, que sí logran invadirlos, pero no logran derrotarlos, y el fracaso de la Primera Guerra Mundial, que ellos estaban aliados a Alemania, a Austria-Hungría, y el otro bando aliado era Francia, Reino Unido, Rusia, Estados Unidos. El bando aliado y el triple entendente. Ya. Sí, que aún así, aún siendo aliados Rusia y los países occidentales, tenían tanto miedo de una revolución comunista que financiaban partes para detenerla, ¿no? Bueno, no, eso es después, posteriormente, cuando la tratan de detener. Ellos la financian para acabar con el Imperio Ruso y después financian una invasión a Rusia para poder acabar con esta revolución comunista, que bueno, al final no se da esta invasión, ¿no? Siguiendo con estos temas, ¿querías mencionar algo, Alejandra? Sí, Raúl, una pregunta acerca de este derrocamiento que se da al zar, que no fue un fenómeno que no fue caracterizado con violencia. Mi pregunta es, ¿a qué crees que responda esto? O sea, que no fue un derrocamiento con violencia. Un derrocamiento con violencia y la abdicación como tal. O sea, sí hubo muertos, pero uno esperaría. Pero sí. Más muerte cuando derrocas un digo, en los movimientos de febrero me refiero como tales, sí. En mayo de 1906, si no me dejarás mentir, Alfredo, el mismo zar crea la Duma estatal, que es la cámara baja del poder legislativo del Imperio Ruso en aquel entonces. Se hace un poco más abierto el país ante la crítica y posteriormente, bueno, gana cierta popularidad el zar, ¿no? Se da después una serie de acontecimientos que terminan por acabar con esta popularidad del zar, y poco a poco van destruyendo a la familia real, ¿no? Voy a hacer este comentario, pero después me gustaría hablar de algo que fue clave, ¿no?, para destruir a la dinastía, ¿no? Me parece que en el año 1905 hay que considerar también la masacre que hubo a los campesinos y a los manifestantes, por todas las arbitrariedades que iban sucediendo en el gobierno zarista. Me parece que fue clave eso, el ejercimiento, y de hecho perdió mucha credibilidad el zar. Por eso se tomó la presión de crear la Duma estatal para tratar de solucionar, entre comillas, la problemática, pero pues lo que en realidad sucedió es que se iba agravando. Así es. Ya, bueno, ahorita que estamos haciendo el repaso histórico, yo quisiera introducir el debate teórico. ¿En qué sentido? Como podemos ver, de acuerdo a lo que nos ha comentado Rochin, Raúl, Alfredo, el derrocamiento del zar y la posterior revolución bolchevique, la primera revolución comunista a nivel nacional en todo el mundo, no hay que olvidar ese detalle, se da después de un proceso constante de desgaste de la monarquía, derrotas militares, represión a la población, apertura más o menos democrática, pero
incapaz de solucionar los problemas de la sociedad rusa. Eso genera obviamente un escenario para que fuerzas políticas opositoras logren ser más respaldadas que el propio zar. Sin embargo, la pregunta es, ¿por qué en Rusia se da la primera revolución comunista del mundo? Y quisiera que platicáramos sobre eso, porque el padre del comunismo científico, Carlos Marx, él había señalado que la primera revolución comunista se daría en los países más desarrollados, en los países donde el capitalismo se hubiera desarrollado de mejor manera. Pero se da curiosamente la primera revolución comunista en el país más atrasado de Europa. Eso quisiera que regresáramos después de la pausa. Vamos a la pausa, regresamos a Plural, todas las voces y todas las ideas. Volvemos. Plural. En un momento regresamos. No le cambies. No te quedes fuera. El sorteo El Buen Fin llegó. Del 17 al 20 de noviembre, paga todo con tarjeta bancaria y participa. Puedes ganar el reembolso de tu compra. Hay miles de premios. Infórmate en gov.mx/sorteo El Buen Fin. Paga y gana. Sorteo El Buen Fin. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Está por casarse o desea celebrar algún tipo de evento? Un momento en la vida que usted recordará por siempre. En Salón de Alba haremos que cada momento sea tan hermoso como lo planeó y la recepción sea perfecta. Contamos con 4 amplios salones con capacidad de 50 a 500 personas. Usted encontrará la calidad en los banquetes y una variedad de servicios. Contamos con un amplio estacionamiento. En Salón de Alba, la política es no cobrar descorche. Autos Londres, los mejores autos y los mejores planes. Llévate el auto que te guste sin enganche a 30 meses sin intereses. Autos Londres, en la Vía Rápida Oriente. Boulevard Sánchez Taboada, esquina Diego Rivera. Boulevard Cuauhtémoc Norte, en la Colonia Libertad. Llévate tu auto sin enganche a 30 meses y sin intereses. Autos Londres. Ven a disfrutar de una experiencia única en el mejor lugar. Casa Magnolia Restaurant. Desayunos, comidas y cenas en un ambiente familiar con una hermosa vista al mar. Contamos con servicio de carpas y amplios jardines para que celebres cualquier evento especial. Contamos con servicio de buffet los sábados de 7:30 de la mañana a 2 de la tarde y domingos desayunos y comida todo el día. Estamos en Boulevard Costero frente a Playa Hermosa, 176-6592. Avis en San Isidro, la tienda con los mejores precios en artículos para el hogar. Avis, una tienda para toda la familia. Cobertores, edredones, desde $5.99. Ropa para dama, caballeros, niños. Bolsas, zapatos. Avis, en el 518 de East San Isidro Boulevard. Usted tiene la palabra, de lunes a viernes de 10 a 12 del día. Rompamos juntos la manipulación informativa utilizando nuestro propio criterio para examinar la información. Esa será la medida de nuestra libertad. Usted tiene la palabra, con Manuel Suárez Soto. Plural. Ya estamos de regreso. Gracias por acompañarnos. Hola, hola, estamos de vuelta en una edición más de Plural. Recuerden que nos pueden seguir a través del psn.si en el live stream, el canal 87 de Easy y la señal de 1030 AM. Tenemos teléfono en cabina, es el 344-1030. Y localmente en Tijuana y fuera de, estamos en el 01800-263-1030.
Raúl, nos estabas comentando antes de la pausa un poco acerca de la abdicación del zar. ¿Nos podrías comentar algún otro comentario que tengas al respecto? Sí, es importante destacar que, bueno, como ya lo veníamos comentando, Lenin no fue quien derroca al zar. Es él mismo quien abdica en nombre del pueblo ruso, haciéndolo con un gran amor al pueblo, hasta donde él creía, y se retira él a vivir a otra parte junto con su familia, ¿no? Hay que dejar bien claro que no lo quitan a la fuerza, que no lo quitan por derramamiento de sangre, aunque posteriormente sí, después en los meses venideros, sí es asesinado junto con toda su familia por parte de los soviets, ¿no? Pero no fue derrocado de una manera agresiva. Bueno, gracias, Raúl. Entonces, el monarca abdica, se retira y posteriormente, meses después, en una escena un poco trágica, los bolcheviques asesinan a él y a toda su familia. Pero ¿qué pasa después? ¿Por qué los comunistas rusos son los primeros que toman el poder en un país de Europa y el más retrasado de Europa? A pesar de que Marx, como lo comentamos en el anterior bloque, había señalado que la revolución comunista se daría primero en los países capitalistas desarrollados, pero curiosamente se da en el país menos desarrollado de Europa. ¿Por qué, Alfredo? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, yo creo que en esa famosa tesis de Marx hay una mala interpretación. Más bien lo que él hablaba era en cuanto a las condiciones de su época, cómo era idealmente posible crear la revolución en países capitalistas, pero no dice que necesariamente tiene que hacerlo en esas condiciones. Estaría contrario a lo que es al análisis del materialismo histórico y dialéctico, que son dos teorías, dos perspectivas de estudio de la realidad de la lucha de clases en toda la historia. Me parece que fue clave el estudio, la teoría práctica de los bolcheviques, porque ellos precisamente planteaban que primeramente hay que analizar la realidad, después a partir de eso organizar a los campesinos. Recordemos que en Rusia, en la Rusia zarista, pues era de los países más atrasados en la cuestión económica. Ellos tenían un modo de producción feudal a comparación de Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania, etcétera. Ellos estaban atrasados en ese aspecto, por lo que pues obviamente el empobrecimiento crea cierta como presión social, y finalmente pues es más fácil acercarse, organizarse para pues que sucediera una rebelión, una revuelta o la revolución bolchevique. También recordemos que ese mismo antecedente que yo ya mencionaba, ¿no?, de la organización campesina, el populismo ruso a finales del siglo XIX, hubieron grupos de diferentes tintes, anarquistas, blanquistas, que ya habían organizado al campesinado, pero que de cierta manera algunos de ellos con experiencia como Plejánov y Kautsky, a pesar de que fueron finalmente reaccionarios, digamos, ellos por un tiempo estuvieron como en el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. Pero la duda, Alfredo, es cómo en un país tan atrasado como Rusia, con un incipiente proletariado, una clase obrero industrial muy minoritaria, la clase obrero industrial no era la clase mayoritaria en Rusia, y por lejos, la mayoría eran los campesinos. ¿Cómo en un país que tiene pocos obreros logran tomar el poder un partido político que dice que defiende a los obreros? Es decir, ¿cómo un partido político que le hablaba a un sector minoritario de la sociedad logra tomar el poder en un primer momento? Porque luego viene la guerra civil, ¿no? La clave es la alianza entre ellos. O sea, me parece muy importante la solidaridad que hubo entre los dos factores, aunque al principio hubo un conflicto de intereses. A pesar de que los obreros eran la vanguardia, al campesinado con la repartición de las tierras, con la paz, con el aseguramiento de todas esas condiciones, permitieron que esa alianza se fueran solidificando. Incluso en 1919
se funda la Internacional Comunista. Obreros de todo el mundo, campesinos de todo el mundo, intelectuales, etcétera, estudiaron esa situación, el por qué en un país tan atrasado se hizo la revolución en Rusia, la revolución bolchevique. Pues estudiaron que finalmente la táctica era la unidad entre los diferentes sectores, particularmente el obrero y el campesino, lo que le llaman frente único. De hecho, hay un autor muy importante que se llama Jorge Dimitrov. Jorge Dimitrov fue un comunista búlgaro que difundió durante los años 30 principalmente el frente único contra el fascismo, ¿no? Que posteriormente surgió el ascenso con Mussolini en 1921 y en los años 30 con Adolfo Hitler. Ya, Raúl, quisiera que nos comentaras cómo ocurre la toma del poder por parte de los bolcheviques en la Revolución de Octubre. ¿Esta toma del poder en qué consiste por parte de ellos? Sí, el zar ya estaba derrocado. Había un gobierno provisional, había un parlamento, la Duma rusa, había un primer ministro, Kerensky. Es decir, de la noche a la mañana Rusia deja de ser una monarquía feudal y se convierte, al menos institucionalmente, en una democracia liberal de la época en Europa. Pero ¿cómo o qué realizan los bolcheviques en octubre, de acuerdo a su calendario juliano, noviembre nuestro calendario? ¿Qué es lo que realizan los bolcheviques para tomar el poder finalmente? Bueno, en la Revolución de Febrero, el poder se divide en dos partes, ¿no? El primero es entre los liberales y el segundo es entre los soviets, que son los campesinos y los obreros, ¿no? Que los comités de obreros, campesinos y soldados. Okay. Los primeros eran más liberales, tenían ideas más apegadas al occidentalismo y, bueno, cuando Lenin, estando fuera de Rusia, por cuestiones de persecución, planea regresar, le dicen que no es posible hacer una revolución, ¿no? Que no es posible tomar el país por medio de las armas. Entonces él, estando en Finlandia, dice que deberían de tomar las granjas, bueno, los abastecimientos de harina para hacer el pan y las oficinas de correo, ¿no? Que eran públicas. En el momento en el que se tomaran esos edificios, se iba a controlar a Rusia, y es en ese momento en el que los rusos rojos, los soviets, empiezan a tomar el poder de esa manera. Y bueno, se dan después acontecimientos en que el ejército rojo derrota al ejército blanco. La familia real, que hasta entonces estaba viviendo en paz en una parte de Rusia protegida por los liberales. En Ekaterimburgo, ¿no? En Ekaterimburgo. Una ciudad muy bonita de Rusia. Ekaterimburgo. No, me parece que en Petrogrado. Okay. Es en Petrogrado donde mueren finalmente. Okay. No tienes razón. No, es en Ekaterimburgo. Es en Petrogrado donde murió un personaje histórico muy pues muy debatido a nivel internacional por estos 100 años, que es Grigori Rasputin, ¿no? Que también tuvo mucho que ver en la influencia hacia la familia real y pues a su decadencia final. Recordemos que, bueno, toda revolución... ¿Quién es Rasputin? A ver, hay que quedar... ¿Quién es este personaje? Porque es importante la revolución, al menos coyunturalmente. Así es. Grigori Rasputin fue un misticista, así mismo se decía, se hacía ver como un Jesucristo ruso. Bueno, su físico lo hacía parecer así, aún más que un Cristo de más de 2 metros. Este hombre era un médico y al mismo tiempo un religioso, el cual tuvo la suerte de tener en amistad a una amiga muy muy personal de la zarina. Este hombre de alguna manera atiende a uno de los hijos del zar que sufría de hemofilia, y en el momento en el que él lo atiende y logra hacer lo que otros médicos no pudieron hacer, se gana el respeto del zar e incluso le dan un papel preponderante en el Consejo Imperial, ¿no? Ya, entonces cuando empieza la guerra, mientras el zar se va a la guerra, queda a cargo la reina del gobierno de Rusia, pero en realidad quien gobernaba Rusia era él. Era Rasputin durante la Revolución de Octubre. Se le decía que era un espía alemán debido a que la zarina era una
era alemana y que fungían ambos en favor de las potencias contrarias al Imperio Ruso. Raúl, ¿sí? Vamos a ir a una pausa y para que nos platiques un poco más acerca de cómo se desarrolló este personaje durante la Revolución Rusa y cuál fue su papel como tal. Plural. En un momento regresamos. No le cambies. Y en noticias de última hora, Easy ofrece más de 100 canales de televisión al precio de 60 durante 6 meses. ¿De verdad? ¿Esto es real? Disfruto Pack TV 2.0 con 100 canales y pago como si tuviera 60. Me voy a contratarlo ahora mismo. Pues sí, todos quieren aprovechar esta promo. Contrátala ya. Piensa global, actúa local. Para tu comodidad, contamos con 5 sucursales cerca de ti. En Tijuana, en el centro, estamos en Pio Pico número 1751, entre 9 y 10, a una cuadra de Telnor. Teléfono 685-9764. Visítanos en cualquiera de nuestras 5 sucursales a tu servicio. Necesito ayuda, doctor. Últimamente la gente me ve y no me reconoce. ¿Desde cuándo estás así? Hace una semana mientras veía una película en mi tablet. Mira, lo que tienes es un cuadro agudo de pixeleo. La buena noticia es que hay un tratamiento 100% efectivo para este padecimiento. Contratar internet de 20 megas de Easy. Bosdet Decoración, desde 1970 ha embellecido los hogares de Tijuana. Usted encontrará lo que necesita para su entorno residencial, comercial y hotelero. Alfombras, cortinas, papel tapiz, persianas, pisos laminados y diseño de interiores. Bosdet Decoración, garantía, confianza y tradición. Llámenos al teléfono 683-6000 o visítanos en Vía Rápida Oriente, número 39, Zona Río, a un costado de Canaco. Bosdet Decoración. En caso de un accidente, ni te alarmes, ni te enojes, mantén la calma, no te preocupes, tranquilo, ya que gracias a la experiencia y confianza que brinda desde 1965 Autoservicio El Indio, se ha distinguido por su excelente servicio, la calidad en los trabajos y los mejores precios, para que estés tranquilo. Autoservicio El Indio, Avenida Negrete 1151, zona centro frente a Correos, y Avenida Allende 7371, Colonia Independencia en Tijuana. Autoservicio El Indio, más de 45 años nos respaldan. No se pierda, de lunes a viernes de 5 a 8 de la mañana, a través de PSN, Esparza Carlo por la mañana. Sí, PSN, primer sistema de noticias con toda la información local, nacional e internacional. Tribuna abierta para que usted participe con sus opiniones. Por PSN, primer sistema de noticias. Esparza Carlo por la mañana. Plural. Ya estamos de regreso. Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Plural. Regresamos para culminar en este tercer bloque con el tema del centenario de la Revolución Bolchevique. Quisiera preguntarte, Alfredo, una vez que Lenin, tú comentas que Lenin toma el poder porque es el que tenía el mejor análisis de la situación, lo cual es cierto, ya que Lenin se había percatado que para controlar a Rusia había que controlar sus 3 principales ciudades, donde estaban concentrados los obreros, y como él tenía el apoyo de la clase obrera, pues logró tomar el poder y ya con el paso del tiempo controlar el resto de Rusia, que era esencialmente campesina. Pero ¿qué pasa después, cuando el 7 de noviembre Lenin y los bolcheviques toman el poder? ¿En qué momento podemos decir qué pasa después? Pero ¿en qué momento podemos decir que Rusia se convierte en el primer estado socialista en la historia de la humanidad? Bueno, primero hay que mencionar que después de la toma del poder, pues empezó a tratar de organizar varias instituciones, ¿no? Estas instituciones tenían que ver con la justicia, con la policía, también la economía. Todas estas instituciones se tomaron. Posteriormente, pues toda esa toma del poder provocó que se llevara a cabo la guerra civil rusa. Esta guerra civil rusa obviamente fue enfrentada por los bolcheviques, todo el partido bolchevique, los comunistas, y contra varios imperialismos, el británico, el alemán, la Guardia Blanca. O sea, fue un enfrentamiento muy duro, ¿no?
y que de cierta manera estos mismos ejércitos, la Guardia Blanca, iba saboteando ciertas cuestiones de la economía. Precisamente los muertos que iba generando fueron por esa situación, ¿no? Más o menos como en la Revolución Mexicana, entonces, que derrocan a Porfirio Díaz, derrocan al dictador, en este caso derrocan al zar, pero de todos modos siguió el enfrentamiento entre los revolucionarios. De hecho, como aquí en México, Zapata contra Madero, Huerta, Carranza, Obregón, en fin. O sea, al implantarse el país, la Unión Soviética en 1921-22, es un error pensar que se pasó el socialismo y todos vivieron felices. Es un grave error. Internamente siempre hubo una lucha de clases. Habría que enfrentarse con enemigos internos. Recordemos que, digamos, hubo cierto oportunismo político por parte de antiguos militares zaristas, también mencheviques que se pasaban al partido. Hubo también enemigos externos, ¿no? Espías ahí para vigilar la situación del trabajo del partido bolchevique. Y me parece que esa cuestión hay que analizarla, no como lo mencionan los actuales revisionistas, ¿no? De que pues toma el poder Stalin y de plano empieza toda una revuelta, ¿no? Un gran terror. No, y evidentemente cuando un país está en plena guerra civil y aparte invadido, después de hacer su revolución, con el Estado destruido, sin la economía funcionando, en fin, había que tener un gobierno fuerte que defendiera la soberanía nacional, y solamente alguien con las características de Stalin lo podía conseguir. Pero quisiera preguntarte, ¿por qué Stalin toma el poder y no Trotsky? Porque 100 años después todavía existe gente, en mi opinión, pues desinformada, confundida y también reaccionaria, que cree que la verdadera revolución de Lenin iba a seguir si Trotsky tomaba el poder. Cosa que en realidad no es así, pero quisiera que nos dijeras por qué. Y es importante porque finalmente Trotsky fue asesinado aquí en México por el gran revolucionario Ramón Mercader mediante un revolucionario Piolet. ¿Por qué el sucesor de Lenin es Stalin y no Trotsky y Alfredo? Primeramente, la supuesta sucesión de Lenin por Stalin o Trotsky se le ha visto por la historiografía revisionista como una cuestión aristocrática, ¿no? De que ahora va a tomar el poder, o sea, no era una monarquía, o sea, ahí había una institución, estaba el comité central, estaba el partido, quienes de manera del centralismo democrático elegían a sus dirigentes, ¿no? Me parece que Stalin es un personaje infravalorado por estos mismos revisionistas y golpeado durante todo el siglo XX por la propaganda nazi, por los revisionistas, golpeado por toda esta campaña de manipulación, campaña negra. No hay que confiar mucho en los libros negros, el libro negro del comunismo, el libro negro de la nueva izquierda. O sea, esos libros no son muy confiables, ¿no? Para analizar la situación. En cambio, Trotsky pues siempre fue menchevique, ¿no? Estuvo de ese bando, era un oportunista. También él era un intelectual, no era un buen orador, pero no pasa de ello, ¿no? Quien tenía mayor popularidad entre el campesinado y el obrero era Stalin, puesto que él siempre, o sea, surge de una región, Georgia, que fue muy pobre. Él siempre trabajó en la clandestinidad por los obreros y campesinos desde abajo. Y quienes casualmente popularizaron a Trotsky fueron los intelectuales, la clase burguesa, ¿no? Puesto que él estaba más expuesto a los intereses del fascismo y los intereses de la burguesía y de Occidente. Claro. Trotsky era un intelectual y Stalin pues venía de abajo, era un revolucionario. Y era lógico que los revolucionarios y los proletarios se identificaran más con Stalin por su trayectoria que con un intelectual de la clase media alta como lo era Trotsky. Que también es cierto que en esa época había mucho antisemitismo en Rusia y Trotsky era judío, mientras Stalin era georgiano. Y en una sociedad tan antisemita como era la Rusia de esa época, pues la mayoría de la población no iba a apoyar a Trotsky como el nuevo dirigente del Partido Comunista Bolchevique. Sí. Raúl, extrapolando el fenómeno del acontecimiento como tal hasta de 100 años hasta ahora, ¿tú cuáles consideras que son los efectos o cuáles consideras que son
a lo que podemos ver hoy en la Rusia de hoy? Bueno, siempre existirá esa gran nostalgia soviética en el pueblo ruso, ¿no? Después de 70 años de la existencia de un país que fue la potencia más grande compartida junto con Estados Unidos, no bastan unos pocos años para olvidarlo, ¿no? La Unión Soviética además fue un país que por su grandeza cultural, histórica y económica, militar, científica, llegó a todas las partes del mundo, ¿no? Termina cayendo estrepitosamente la Unión Soviética por parte de, por las leyes de ciertos hombres débiles. Terminan poniendo a una persona que también fue una persona muy débil para llevar a Rusia a seguir siendo una gran potencia. Y bueno, después de unos años llega al poder un hombre que es Vladimir Putin, ex KGB, si es que existe la palabra ex KGB, después de que eres miembro de la KGB no creo que puedas dejar de ser de la KGB. Quien muchos revisionistas, muchos analistas quieren hacerlo ver como una persona que quiere traer de vuelta a la Unión Soviética, que quiere traer de vuelta a la Gran Guerra Fría del siglo XX, ¿no? Pero más allá de ser una persona que quiere traer la Guerra Fría, es una persona que le quiere regresar a Rusia el estatus de potencia, no de la Unión Soviética, ¿no? Él es una persona que está a favor del mercado libre, pero siguiendo aún con las políticas socialistas que se mantuvieron en la Unión Soviética por mucho tiempo, ¿no? Rusia sí tiene una gran herencia por parte de la Unión Soviética, pero no quiere de alguna manera regresar a la Unión Soviética. Por las mismas palabras de Vladimir Putin, él ha dicho que quien quiera a la Unión Soviética de regreso, pues no tiene memoria, ¿no? Sí es verdad que él se ha mantenido en el poder por mucho tiempo, puede recordar a un partido único, puede recordar a un Stalin, pero como tal no creo personalmente que la Unión Soviética siga viva en una gran medida en la vida de los rusos. Raúl, y por tanto, o cuáles serían otras de las razones por las que tú consideras que el centenario de la Revolución Rusa no fue una celebración muy austera en este país, a pesar de ser el suceso mundial y que venimos discutiendo hasta ahorita? Bueno, Vladimir Putin siempre se ha manifestado como una persona muy respetuosa a las leyes. Él es abogado, muy respetuoso a la historia de su país. Cada año podemos ver los desfiles militares en la Plaza Roja, desfilando miles de soldados y aviones, y siempre hay una pequeña división de equipo, de aviones e incluso de ex soldados que pelearon en la Gran Guerra Patria, como es conocida en Rusia, porque no la conocen como la Segunda Guerra Mundial, sino como la Gran Guerra Patria. Cada año se da, ¿no? Pero es una manera de honrar a los héroes, de honrar a las personas que sufrieron por parte del fascismo alemán, y de no olvidar nunca que Rusia tiene que mantenerse unida, ¿no? Pero la Unión Soviética, Vladimir Putin y su círculo no quieren dejar creer al mundo que la Unión Soviética sigue viva por el mismo hecho de que la Rusia actual, quiere tener de la mano a otras potencias occidentales. Ya no es tanto un conflicto como lo hubo, ¿no? Sí hay ciertas competencias, pero esas competencias ya son más mercantiles, más capitalistas. Entonces, por lo tal, yo creo que este festejo fue muy austero, porque ciertamente hay los ojos ya no están tanto en el comunismo de Rusia, ¿no? O al socialismo histórico que fue Rusia, sino en China. Lo cierto es, Raúl, que si Lenin viviera, como dicen por ahí, si Lenin alzara la cabeza, contra Putin estuviera, porque Putin es el gobernante de Rusia que tiene detrás a los oligarcas rusos, a los grandes empresarios, y que todavía el día de hoy el principal partido opositor a Putin es el Partido Comunista de la Federación Rusa, los herederos
del partido bolchevique, que lo único que coinciden con Putin es en la política exterior, porque es una política exterior que pues respeta la autodeterminación de los pueblos y está en contra de la hegemonía que quiere aplicar los Estados Unidos en el resto del mundo. Pero quisiera que nos comentaras, Alfredo, ¿qué valoración hacen los rusos hoy en día de los líderes de la revolución y de la revolución? ¿Lo ven como un accidente? ¿Lo ven como un fenómeno importante? ¿El ideario de la revolución se mantiene vigente, pan y paz? ¿Qué tan vigente es la revolución bolchevique para los rusos? ¿O es igual como la revolución mexicana aquí en México, que para amplios sectores de la población sigue siendo pues un elemento que les genera identidad, pero pues para los jóvenes millennials pues no veo muchos de nuestra gente de nuestra edad del 20 de noviembre decir viva Madero, viva Zapata? Nosotros sí, obviamente. Pero Alfredo, ¿qué nos puedes comentar sobre eso? Me parece que, bueno, la Rusia de Putin, posterior a, no a la caída de la Unión Soviética, sino más bien la caída del revisionismo, que fue la derrota del revisionismo lo que hizo que se implantara el capitalismo en Rusia. Me parece que el pueblo ruso, pues, a pesar de que lo ven como parte de su historia e identidad, la Unión Soviética, a Stalin, a los clásicos, sí, el pueblo ruso, sí hay un gran apoyo hacia Stalin, ¿no? Puesto que fue quien dirigió la derrota y venció contra el nazismo. O sea que en la Gran Guerra Patriótica. Los rusos valorizan más a Stalin que a Lenin, curiosamente. Así es, puesto que él dirigió una de las grandes guerras, ¿no? Fue muy importante ese acontecimiento y hizo que de cierta manera el pueblo soviético demostrara su poderío, su organización frente a las hordas fascistas. Me parece que el pueblo ruso, entre el 40 y 50% del pueblo ruso quisiera que de nuevo hubiera un socialismo en la Rusia. Obviamente ahí pues están las fuerzas del capitalismo, ¿no? Implantadas en los 90s. Es muy poderoso, pero incluso los rusos o la mayoría de los rusos son muy tímidos en cuestiones políticas, ¿no? Puesto que en la Rusia de Putin pues sí hay cierta como derechización de su gobierno, un nacionalismo patriótico que tiene ambiciones imperialistas, ¿no? Compitiendo con Estados Unidos, con China, etcétera, ¿no? Ya, tenemos 2 minutos para despedirnos cada uno de nosotros, pero quisiera preguntarles, ¿es posible el día de hoy, a 100 años, una revolución proletaria en nuestros países, en Rusia, en el mundo, como la que proponían Lenin y los bolcheviques hace 100 años? ¿Es posible eso en Rusia en la actualidad, Raúl? ¿Qué nos puedes comentar para concluir el tema? Yo creo que sí. Las revoluciones siempre se dan cuando hay un desgaste, un ya no podemos más de los sistemas. Y en México y en otros países los gobernantes están haciendo que para la sociedad sea imposible el subsistir, el comer, el poder andar. No lo veo ahorita, en unos 2 años, en unos 3 años, pero sí veo que si nuestros gobernantes, hablando en específico de México, siguen tomando decisiones que están en contra de la sociedad, en contra del pueblo, subiendo los precios y no defendiendo la soberanía nacional, una revolución es posible. No sería como hace 100 años, obviamente, pero sí. Bueno, me parece que si es posible, bueno, yo no tengo la autoridad para decir si en 1 o 2 años, pero sí es posible, puesto que se está retomando a Marx, Engels, Lenin, Stalin, puesto que todavía son vigentes la teoría, así como la experiencia práctica, y la lucha de clases sigue hoy en día. Me parece que el pueblo cada vez se da cuenta de que el mismo capitalismo pues se está deteriorando. Vivimos una crisis económica que es inevitable. Esta crisis, me parece que el pueblo poco a poco va a ir contrarrestando la ideología del capitalismo, que sigue dominante. Sí, por lo mismo del agotamiento de los recursos naturales del planeta.
la revolución socialista va a ser, sí o sí, que llegue en algún momento. Bueno, pues les agradecemos el que hayan estado con nosotros, a Raúl, Alfredo, agradecemos su presencia. Para la gente que nos está escuchando, si tienen duda por qué no tuvimos un invitado que diera la versión pues de los trotskistas, se les invitó, pero por distintas razones no pudieron acudir, al igual que los anarquistas. Por mi parte, solo señalar que Lenin sigue siendo vigente por su gran estrategia política. Lenin no era en el 17 el líder más apoyado de los rusos, pero sí era el que sabía cómo tomar el poder en ese momento y qué hacer con el poder en ese momento, a diferencia de nuestros gobernantes que no saben qué hacer en el poder. Bueno, nos vemos en el siguiente programa. El siguiente programa, el giro a la derecha en América Latina. Nos sintonizan el próximo programa. Mi nombre es Alejandra Rachín. Yo soy Pablo Yáñez y esto fue Plural, el programa donde se escuchan todas las voces y todas las ideas. Hasta el siguiente Hasta sábado. Luego. Gracias. Nos vemos. Bye. Plural. Todas las voces. Todas las ideas. A uno les gusta, a otro les disgusta, pero nunca pasa inadvertido. Ramón Quiñones los espera en Expresión Ciudadana, el programa con la voz del público. En este programa el oyente y el televidente mandan. De lunes a viernes acompaña a Ramón Quiñones en Expresión Ciudadana. A partir de las 12 del mediodía por el primer sistema de noticias y la tremenda 10:30 AM. Expresión Ciudadana. No se lo pierda. Para Nexus Paquetería, lo más importante es que su carga llegue a destino segura y a tiempo, sin importar el tamaño. Nexus Paquetería. Siempre con usted, siempre con su envío. Siento que algo me falta. De plano no me siento al 100. ¿Y desde cuándo te sientes así? Ayer estaba subiendo unas fotos y se quedaron a la mitad. Lo que tienes es un trastorno clásico de carga incompleta de archivos. El único experto en esta situación es Easy. Llámalos ahora y contrata internet de 20 megas para que tu vida esté completa. Y en otras noticias, ahora puedes contratar Easy 30 megas por el precio de 20 por 6 meses. ¿Esto está correcto? ¿De verdad? Ahora puedes disfrutar de 30 megas por el precio de 20 por 6 meses. Esta promoción está buenísima y de hecho me voy a ir a contratarla. ¿Y tú qué esperas? Corre a contratarlo. Lorca, restaurante español. Acogedor. Exquisito. Sorprendente. Disfrute de nuestros suculentos desayunos mexicanos. 150 tapas de auténticos platillos españoles. Y una gran selección de vinos de la región. Lorca, la casa de la paella negra. Calle Brasil, 8630, Colonia Cacho. Teléfono 634-0366. Lorca, el mejor restaurante español. No se pierda Política y Políticos, el programa donde se habla de la política actual en México. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Con Don Arturo Geraldo y Esperanza Íñiguez. Política y Políticos a través de Primer Sistema de Noticias y la tremenda 10:30 AM. PSN, Primer Sistema de Noticias. Mi novia parece varita de nardo cortada al amanecer. Llegó el momento de convivir,
de disfrutar y recordar las raíces de nuestra patria. Sí, México vive a través de este programa. Esta es la hacienda de Reina Soledad. Tiene el sabor de mi México y tú lo disfrutarás. ¿Qué pasa, Héctor? ¿Qué